Capítulo 1. El arquitecto de su propia ruina. James Reed siempre había sido un constructor. No de casas ni de monumentos, sino de cosas más silenciosas: confianza, estabilidad, una vida medida en pagos de hipoteca y cenas de aniversario en el mismo restaurante italiano donde se arrodilló para proponer matrimonio. Durante 17 años, construyó un matrimonio junto a Christine Palmer, convencido de que sus manos firmes y su corazón confiable eran cimientos suficientes para toda la vida. Debió haber visto las grietas mucho antes. La agencia de publicidad en la que había volcado su alma durante 2 décadas redujo personal 6 meses atrás, y el puesto de James como director creativo senior se convirtió en una simple línea dentro de un paquete de indemnización. Christine sonrió cuando él se lo contó. Una sonrisa correcta, educada, vacía, de esas que no alcanzan los ojos. Pronunció todas las frases esperadas sobre nuevos comienzos y oportunidades frescas. Una semana después, presentó la demanda de divorcio. El proceso fue quirúrgico. El abogado de Christine, un tiburón llamado Morris Mroy, con dientes excesivamente blancos y fama de arruinar hombres, destrozó las finanzas de James como si fueran tejido enfermo. La casa, comprada con la herencia que James recibió de su abuela, fue para Christine. La cuenta de ahorros, vaciada por daños emocionales. El coche. Los muebles. Incluso la maldita máquina de espresso por la que James había ahorrado durante meses. Su señoría, dijo Mroy, ajustándose su Rolex con teatral precisión. Mi clienta sacrificó sus propias aspiraciones profesionales para apoyar las ambiciones del señor Reed. Merece una compensación por esos años perdidos. La mentira fue tan descarada que James estuvo a punto de soltar una carcajada en plena sala. Christine había dejado su empleo como recepcionista apenas 3 meses después de casarse, alegando migrañas. Pasó los siguientes 17 años perfeccionando su saque de tenis en un club social al que James jamás pudo permitirse pertenecer. La jueza, una mujer de cabello gris con expresión cansada, como alguien que ya había escuchado todas las historias 2 veces, le concedió a Christine el 70% de absolutamente todo. James salió del juzgado con su ropa, el reloj de su abuelo y una cuenta corriente que mostraba $247. Aquella noche, Christine lo llamó. No para disculparse. No para mostrar el menor rastro de remordimiento. Para regodearse. Vas a morir solo y en la ruina, dijo entre risas afiladas como vidrio roto. Eso es lo que les pasa a los hombres que me aburren, James. Siempre fuiste tan suficiente. Roger dice que debí dejarte hace años. Roger. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Roger Clemens. Su antiguo socio. El hombre que había sido padrino de su boda. El que comió en su mesa cada domingo durante 5 años. El mismo que votó para eliminar su puesto cuando la empresa redujo personal. James colgó sin responder. ¿Qué podía decir? Ella ya se había llevado todo lo que importaba. Casi todo. Aún le quedaba algo. Su plasma. Capítulo 2. La transacción. El centro de donación de plasma se alzaba entre una casa de empeños y un local de cambio de cheques, en el lado este de la ciudad. Un barrio donde la desesperación tenía rostro habitual. James había pasado por delante cientos de veces, sin imaginar jamás que sería él quien cruzaría esas puertas. La sala de espera olía a desinfectante industrial y derrota. Una madre adolescente mecía a un bebé que no dejaba de llorar. Un anciano, con manos temblorosas, rellenaba formularios con una lentitud dolorosa. Una mujer de la edad de James miraba al vacío, los ojos apagados. ¿Primera vez?, preguntó la recepcionista. La placa en su pecho decía cara. Tenía ojos amables, curtidos por demasiadas historias. ¿Tan evidente? Llevas corbata. Deslizó un portapapeles hacia él. Rellena esto. Pagamos $40 por la primera donación. $40. James había gastado más que eso en botellas de vino cuyo sabor jamás distinguió realmente. Ahora representaban 2 semanas de comida, si compraba con cuidado.
Se sentó en una silla de plástico que cojeaba sobre patas desiguales y comenzó a completar los espacios en blanco de su vida reducida. La enfermera que lo llamó era joven, con una alegría profesional que sonaba ensayada. «Soy Emily», dijo, guiándolo hacia un sillón que parecía sacado de una pesadilla odontológica. «¿Has donado antes?» «Nunca». «Perfecto. Haré un chequeo rápido. Constantes vitales, análisis básico, extracción de sangre. El proceso completo dura unos 90 minutos. Le colocó el tensiómetro. ¿Qué te trae hoy por aquí?» «El alquiler», respondió James. La sonrisa de Emily se suavizó. «Lo entiendo». Extrajo 3 viales de sangre con eficiencia impecable. «Voy al laboratorio. Vuelvo en 5. No volvió en 5. Pasaron 15 minutos. Luego 20. James observaba el reloj. Observaba a los donantes conectados a tubos, como una línea de ensamblaje distópica que cosechaba fluidos humanos para obtener beneficios. Cuando Emily regresó, algo había cambiado. El color había desaparecido de su rostro. Sus manos temblaban levemente al sujetar el expediente. «Señor Reed», dijo con voz cuidadosamente controlada. «Necesito que permanezca aquí. No se mueva. Debo llamar a alguien». El hielo recorrió las venas de James. «Cáncer. VIH. Algo terminal. ¿Qué ocurre?» «No ocurre nada. Solo espere, por favor». Desapareció en la oficina del fondo. A través del cristal, James la vio hablar por teléfono, gesticulando con urgencia. Otros empleados se agruparon en torno a la pantalla del ordenador, mirándolo a él, luego al monitor, luego otra vez a él. 20 minutos después, 3 hombres trajeados irrumpieron en el centro como si fueran dueños del lugar. Se movían con determinación, abriendo paso entre la multitud sin tocar a nadie, envueltos en autoridad y colonia cara. El que iba al frente rondaba los 60 años. Cabello plateado. Porte imponente. Traje gris oscuro que probablemente costaba más que el último sueldo de James. Sus ojos encontraron a James. Se detuvo frente a él. Lo observó en silencio. Su rostro atravesó una tormenta de emociones, conmoción, incredulidad y algo que se parecía peligrosamente al alivio. Después de 32 años, susurró, lo bastante alto para que James lo oyera. «Por fin te encontramos». Capítulo 3. La herencia en sus venas. El hombre se llamaba Albert Riddle, director ejecutivo de Riddle Pharmaceuticals. Los otros 2 eran abogados. Fueron presentados con rapidez y olvidados de inmediato. Condujeron a James hacia una oficina trasera del centro de donación cuya existencia él jamás habría imaginado. Madera oscura. Cuero impecable. Un contraste brutal con la tristeza fluorescente de la sala de espera. «Señor Reed», dijo Albert, sentándose frente a él con la gravedad de quien está a punto de alterar un destino. «Le pido disculpas por la entrada dramática». Hizo una pausa. «Pero lo que hemos descubierto en su sangre es nada menos que extraordinario». «Tengo cáncer», respondió James con frialdad. Albert parpadeó. «¿Cómo?» Luego soltó una risa incrédula. «No. Señor Reed, usted es posiblemente la persona más sana de esta ciudad». Deslizó una carpeta hacia él. «Lo que posee es algo que buscamos desde 1993. Una mutación genética tan rara que nuestros modelos indicaban que solo entre 3 y 5 personas en toda la Tierra podrían tenerla. Dentro había gráficos, secuencias genéticas, diagramas incomprensibles que parecían arte abstracto». Albert respiró hondo. «Hace 32 años, mi hija fue diagnosticada con el síndrome de Hermann». «¿Sabe qué es eso?» James negó con la cabeza. «No me sorprende. Es tan raro que la mayoría de los médicos jamás ve un caso». Su voz se quebró ligeramente. «Es un trastorno neurológico degenerativo que destruyó su sistema nervioso célula por célula. Tenía 8 años. Silencio. Intentamos todo. Cada tratamiento.
Cada terapia experimental. Albert bajó la mirada. Murió en 1995, 2 meses antes de cumplir 11. Lo siento, dijo James, con sinceridad. Albert asintió lentamente. Después de su muerte, dediqué mi empresa a encontrar una cura. Descubrimos que la enfermedad está causada por una deficiencia de una proteína específica. El cuerpo humano no puede producir esa proteína de forma natural, salvo en los casos más raros. Las personas con una mutación en el gen HRNX4, Albert dio un leve golpecito sobre la carpeta. Personas como usted. No lo entiendo. Su plasma, señor Reed, contiene anticuerpos que no solo pueden tratar el síndrome de Hermann, sino que potencialmente podrían curarlo. Actualmente hay 847 casos diagnosticados solo en Estados Unidos. En el mundo, miles. Niños muriendo porque sus cuerpos no pueden producir lo que el suyo fabrica de manera natural. Uno de los abogados se inclinó hacia adelante. Señor Reed, Riddle Pharmaceuticals está preparada para ofrecerle un contrato por derechos exclusivos de donación de plasma. Hablamos de donaciones 2 veces por semana, atención médica completa y una compensación de 15 millones, interrumpió Albert. El abogado parpadeó, pero asintió. 5 millones como bono de firma. 10 millones pagados durante 5 años, más regalías por cualquier tratamiento desarrollado usando su plasma. La cifra no le entraba en la cabeza. James había pasado la mañana contando monedas, calculando si podía permitirse pagar la luz y comprar comida. ¿Por qué? Logró decir. Porque usted tiene algo que el dinero no puede comprar. Porque 847 familias están rezando por lo que corre por sus venas. Y porque, la expresión de Albert se endureció, porque no voy a permitir que lo que le pasó a mi hija le ocurra a nadie más, si puedo evitarlo. James miró el contrato que el abogado le deslizó delante. Los números eran reales. Las firmas eran reales. Esto estaba ocurriendo de verdad. Necesito pensarlo, dijo. Albert asintió despacio. Lo entiendo. Tómese 24 horas. Pero, señor Reed, por favor, entienda algo. Cada día que retrasamos esto, hay niños que mueren. Le entregaron una tarjeta, un número de teléfono y un cheque por $40 por su donación de plasma. James salió del centro en una especie de aturdimiento. El contraste era tan irreal que se preguntó si se habría imaginado toda la conversación. Su teléfono sonó cuando llegó a su coche. Un Honda de 15 años que el abogado de Christine había considerado no digno de pelear. Frank Norton. Su único amigo de verdad que había sobrevivido al divorcio. James, ¿dónde estás? Llevo llamándote toda la mañana. Donando plasma, dijo James. De pronto, la absurdidad de todo le cayó encima a la vez. Jesús, escucha. Me he enterado de algo que tienes que saber. Me encontré con Bridget Palmer en el supermercado. La hermana de Christine. La que había parecido comprensiva durante el divorcio, la que le dijo a James que creía que Christine estaba siendo injusta. Y se emborrachó y empezó a presumir. James apretó la mandíbula. James, Christine y Roger llevan planeando esto desde hace más de 1 año. Te querían fuera de la agencia específicamente para quedarse con tu puesto y con tus acciones. A Roger lo han ascendido a director ejecutivo. Van a vender la empresa a Whitmore Media el mes que viene por 16 millones. Y Christine se lleva la mitad porque han sido socios todo este tiempo. La mano de James se cerró con fuerza alrededor del teléfono. Me destruyó por 8 millones. Hay más. Bridget dijo que Christine alargó el divorcio a propósito para vaciar tu fondo legal, para desesperarte lo suficiente como para aceptar sus condiciones. Lo llamó romperte. Literalmente, romperte. El sol estaba cayendo, pintando el aparcamiento con tonos rojizos. James miró el centro de donación, luego la tarjeta de Albert Riddle en su mano. 15 millones. 847 niños muriendo. Y una mujer que se había reído mientras lo destruía. Frank,
dijo James en voz baja, necesito que hagas algo por mí. Necesito que no le cuentes a nadie lo que estoy a punto de decirte. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto. Bien. Porque estoy a punto de hacerme muy rico. Y Christine está a punto de aprender cuánto cuesta subestimar a un hombre suficiente. Capítulo 4. El diablo está en los detalles. A la mañana siguiente, James firmó un contrato a las 9 en punto en la oficina de Albert Riddle, en el centro. Una torre de cristal que miraba a la ciudad como un dios benevolente. Los abogados presenciaron cómo el cheque se ingresaba en su cuenta con una eficiencia digital que parecía irreal. Y, así de simple, James Reed valía 5 millones, con 10 más en camino. Bienvenido a Riddle Pharmaceuticals, dijo Albert, estrechándole la mano. Mañana empezaremos con pruebas médicas completas. Quiero que esté bajo el cuidado de nuestro mejor equipo. Se lo agradezco. Pero tengo una petición. Las cejas de Albert se alzaron. Adelante. Quiero que mi participación se mantenga completamente confidencial. Nada de notas de prensa. Nada de anuncios. Para el mundo, James Reed sigue arruinado. ¿Puedo preguntar por qué? James sonrió por primera vez en meses. Digamos que es un experimento social. Salió del edificio y condujo directo al apartamento de Frank. Un modesto piso de 2 habitaciones donde su amigo vivía desde su propio divorcio, 3 años antes. Frank lo esperaba con café y una mente táctica que lo había hecho invaluable en el ejército antes de convertirse en contable. Vale, dijo Frank, extendiendo papeles sobre la mesa del comedor. He estado investigando. Roger Clemens no solo quiere tu puesto. Quiere borrarte. Le está diciendo a todo el mundo en la agencia que eras un lastre, que hacía años que no tenías una buena idea. Revisionismo creativo. Y mejora. He conseguido los registros financieros de la empresa. No preguntes cómo. Lo de Whitmore Media depende de que la agencia muestre crecimiento. Roger está manipulando las cuentas, atribuyéndose tus proyectos. La campaña de Kaufman, la que ganó 3 premios, aparece en los registros como suya. El rebranding de Riverside, el que aportó 2 millones, también figura a su nombre. James estudió los documentos. Meses de su trabajo. Sus noches en vela. Su sangre creativa. Todo acreditado a Roger Clemens. También le ha estado pasando información a Mroy, el abogado de Christine. Cada activo que intentaste ocultar, cada movimiento financiero que hiciste. Roger se lo contó. Han sido socios desde el principio. James sintió un nudo en el estómago. ¿Desde cuándo se acuestan juntos? Mi mejor cálculo, 2 años, quizá más. James levantó la mirada. Frank, sírveme más café. Frank obedeció. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué pasar por todo esto? Roger tiene dinero. Christine se quedó con casi todo lo mío. ¿Por qué arrasar la tierra? Frank lo miró como si la respuesta fuera obvia. Porque Christine no solo quiere cosas. Quiere ganar. James recordó los primeros años. La forma en que jugaba al tenis, no para hacer ejercicio, sino para dominar. Cómo había terminado amistades por supuestos desplantes. Cómo llevaba la cuenta de todo, siempre. Dejarme sin nada es la victoria definitiva. Frank entrelazó los dedos. Entonces, ¿cuál es el plan? James sacó el móvil, abrió la aplicación del banco y le mostró el saldo. 5.247. La taza de café de Frank se quedó a medio camino de la boca. ¿Qué demonios? Mi sangre vale 15 millones para una farmacéutica. Encontraron una mutación genética que puede curar una enfermedad rara. James sonrió. Christine intentó dejarme sin nada. Me dejó con todo. Frank soltó el aire despacio. Vale, pero, ¿qué vas a hacer? Voy a destruirlos. ¿Con abogados? ¿Con juicios? No. Voy a desmantelar todo lo que han construido, pieza por pieza. Y voy a hacer que lo vean. Frank se recostó en la silla,
y una sonrisa lenta se le extendió por la cara. «Te escucho». Durante las siguientes 3 horas, dibujaron el plan. James seguiría siendo, de cara al mundo, un hombre en la ruina, viviendo en el estudio barato que había alquilado en un edificio que olía a humedad y a sueños rotos. Seguiría pareciendo desesperado, derrotado. Mientras tanto, usaría su dinero para destruir, con calma y método, los cimientos del imperio de Christine y Roger. «Primero», dijo James, «necesito información. Todo sobre sus vidas. ¿Dónde es vulnerable Roger?» Frank consultó sus notas. «Tiene un problema con el juego. Cree que lo oculta. Partidas de póker todos los jueves en el casino Riverside, y pierde de manera constante. Le debe a la casa unos 60.000. James asintió. «Bien. ¿Y Christine?» «Es una mujer cara», continuó Frank. «Cuotas del club social, membresías de spa, es el Lexus nuevo. Está gastando el acuerdo del divorcio mucho más rápido de lo previsto. Necesitan que la venta a Whitmore Media se cierre. Desesperadamente». James se puso de pie y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía debajo, infinita. Millones de personas persiguiendo sus pequeñas victorias y derrotas. «Entonces nos aseguraremos de que no se cierre», dijo James. «Y de que se destruyan solos en el proceso». Capítulo 5. Peones y jugadores. James aprendió que la clave de la venganza no era la rabia. Era la paciencia y el capital. Empezó en pequeño. Una empresa pantalla registrada en Delaware bajo el nombre Norwood Ventures, administrada por un abogado corporativo que no hacía preguntas mientras los honorarios llegaran puntualmente. A través de Norwood, James comenzó a comprar deudas. Las fichas de juego de Roger fueron el primer objetivo. $63.000 en apuestas impagas adquiridos a un casino por apenas 7 centavos por dólar. Legal. Limpio. Y, de pronto, James era dueño de la desesperación de Roger. «No lo llames», advirtió Frank cuando James sugirió contactar con él. «Todavía no. Deja que se cocine en su propia ansiedad». En lugar de eso, el abogado envió una carta impecablemente cortés exigiendo el pago inmediato. 45 días para saldar el total, o comenzarían acciones legales. El segundo movimiento fue más elegante. James contrató a un investigador privado llamado Marty Bishop. Ex policía. Voz áspera de whisky. Talento innato para encontrar lo que otros querían ocultar. La misión inicial fue simple. Documentarlo todo. Cada almuerzo. Cada reunión. Cada indiscreción. «No son nada discretos», informó Marty 2 semanas después, deslizando una carpeta de fotografías sobre la mesa del restaurante donde se reunían. «Almuerzos en el club social 3 veces por semana. Ella lleva joyas que cuestan más que mi coche. Celebran como si ya hubieran ganado». Una imagen mostraba a Christine y Roger en el Riverside Country Club. Champán. ¡Ostras! Risas adolescentes. En una de las fotos, Christine lucía un brazalete de diamantes que atrapaba la luz de la tarde. James lo reconoció al instante. Me habló de esa pulsera hace años. Era la joya de sus sueños. Marty hojeó sus notas. $30.000 en Cartier. James negó lentamente. Están gastando dinero que aún no tienen. Contando pollos antes de nacer, respondió Marty. Luego añadió. También encontré algo interesante. Bridget Palmer no es tan leal como Christine cree. James levantó la mirada. Explícate. Tiene sus propios problemas financieros. 3 tarjetas de crédito al límite. Retrasos en la hipoteca. Y resentimiento. Siente que Christine lo consiguió todo mientras ella se quedó sin nada. James sonrió. Entonces tendremos una conversación. Bridget Palmer vivía en un adosado en las afueras. Desde la calle parecía correcto. Pero los detalles delataban otra historia. Césped descuidado, pintura apagada, una minivan vieja con el parabrisas agrietado. James llamó a la puerta un martes por la mañana.
Llevaba café y una oferta. Bridget abrió vestida con pantalones de yoga y una sudadera manchada. Cabello recogido. Rostro cansado. James, ¿qué haces aquí? Quería agradecerte lo que le contaste a Frank. El color desapareció de su cara. Estaba borracha. No debí decir nada. Me alegro de que lo hicieras. ¿Puedo pasar? Dudó un instante antes de hacerse a un lado. El interior confirmó sus sospechas. Muebles de tiempos mejores. Fotos de hijos que ya se habían ido. Alfombra gastada por la imposibilidad de reemplazarla. No he venido a causar problemas, dijo James, sentándose en el sofá. He venido a ofrecerte un trabajo. ¿Un trabajo? Christine confía en ti. Te cuenta cosas. Necesito saber qué planea, qué le preocupa, qué le quita el sueño. Sacó un sobre. $10,000 ahora. 5,000 al mes durante 6 meses. Bridget lo miró como si pudiera morderla. Es mucho dinero. Considéralo una compensación por años siendo infravalorada. Christine obtuvo millones. ¿Qué recibiste tú? Silencio. Deudas y una hermana que solo llama para presumir. Su mano avanzó hacia el sobre. Se detuvo. ¿Por qué haces esto? James la miró fijamente. Porque se rió mientras me lo quitaba todo. Porque Roger destruyó mi carrera y lo llamó negocios. Porque los hombres suficientes, cuando los empujan demasiado lejos, se vuelven peligrosos. Se puso de pie. No tienes que decidir ahora. Pero tu hipoteca lleva 3 meses de retraso. Tus tarjetas están al límite. ¿Cuánto tiempo antes de que pierdas esta casa? Dejó el sobre la mesa y caminó hacia la puerta. James, susurró ella. ¿Qué vas a hacerle? Voy a darle exactamente lo que merece. Hizo una pausa. La pregunta es, ¿quiere ser daño colateral o quiere sobrevivir? Esa misma noche, Bridget llamó. Aceptó. Capítulo 6. El tablero está listo. Las pruebas médicas en Riddle Pharmaceuticals duraron 3 semanas. La doctora Virginia Murphy, directora de investigación, realizó cada escaneo y cada análisis, cartografiando el código genético de James con la precisión de un explorador trazando mundos desconocidos. Es extraordinario, dijo durante una sesión, observando pantallas llenas de datos. Su cuerpo produce la proteína de forma natural en niveles nunca vistos. Podemos sintetizar un tratamiento a partir de su plasma que podría ayudar a los 847 pacientes actuales. Hizo una pausa. Quizá a más. ¿Cuántos son niños? Preguntó James. Aproximadamente el 60% son menores de 18. El más pequeño tiene 6 meses. 6 meses. James pensó en la hija de Albert Riddle. Muerta antes de los 11. Algo se movió dentro de su pecho. El dinero le cambiaría la vida. Pero esto importaba. ¿Cuándo podrán empezar a tratarlos? Estamos en fase de aprobación de la FDA. 6 meses, quizá 8. Pero su plasma ya está salvando vidas, señor Reed. Mientras tanto, la trampa comenzaba a cerrarse. Bridget resultó invaluable. Cada almuerzo. Cada llamada. Cada confesión susurrada en la intimidad. James descubrió que Christine ya planeaba su siguiente ascenso social. Una casa en Hills. $500,000. Pagada con dinero que aún no existía. Está eligiendo muebles, informó Bridget. Gastando el futuro de Roger como si ya estuviera en su cuenta. Roger, por su parte, se desangraba financieramente. Las noches de juego continuaban. Jueves en Riverside. Viernes en clubes clandestinos que Frank había localizado. Las cartas de cobro de Norwood Ventures se intensificaron. La secretaria de Roger llevaba semanas esquivando llamadas. El tercer movimiento de James fue quirúrgico. Compró la casa de los sueños de Christine. No a su nombre. A través de otra empresa pantalla, Redwood Holdings,
presentó una oferta en efectivo $20.000 por encima del precio solicitado. Los vendedores aceptaron en cuestión de horas. El agente inmobiliario llamó a Christine esa misma tarde. La reacción fue explosiva. Lanzó el teléfono contra la pared, relató Bridget con satisfacción apenas contenida. Gritó durante casi una hora. Culpa a Roger por no cerrar antes lo de Whitmore. James asintió. Perfecto. Manténme informado. La operación Whitmore Media era su jugada final. Frank había investigado a fondo. Lo que encontró era elegantemente simple. El acuerdo dependía de demostrar crecimiento sostenido y prácticas empresariales éticas. Si Whitmore detectaba fraude, manipulación contable o apropiación de méritos ajenos, se retirarían. James solo necesitaba pruebas. Las encontró en el servidor de la empresa. Accedió a través de una puerta trasera que un hacker brillante llamado Dale Benson descubrió por el precio adecuado. Todo el entramado de Roger estaba allí. Correos electrónicos reasignando los proyectos de James. Hojas de horas alteradas. Testimonios de clientes fabricados. Meses de fraude documentado, fechado y sellado. Esto es oro puro, dijo Frank mientras revisaba los archivos. ¿Pero cómo haces llegar esto a Whitmore sin revelar tu jugada? James sonrió. No lo hacemos nosotros. La denuncia anónima enviada al equipo de auditoría de Whitmore Media salió de un teléfono desechable imposible de rastrear. El correo incluía acusaciones detalladas de fraude en la antigua agencia de James, junto con instrucciones precisas sobre dónde buscar dentro del servidor corporativo. Profesional. Preocupado. Demoledor. 3 días después, los abogados de Whitmore irrumpieron en la empresa. Roger convocó una reunión de emergencia. Bridget lo supo por Christine, que estaba al borde del colapso. Está aterrorizado, informó Bridget. Christine también. Los auditores encontraron algo. Están investigando. Dile que te preocupa su situación, indicó James. Sé comprensiva. Que confíe aún más en ti. La semana siguiente, Norwood Ventures presentó una demanda contra Roger Clemens por los $63.000, más intereses y costas legales. La notificación fue entregada en su oficina, delante de todo su equipo. La humillación fue pública. Apareció incluso en las noticias locales de negocios. Christine llamó a Bridget aquella noche, borracha y furiosa. Todo se está derrumbando, balbuceó. Lo de Whitmore puede venirse abajo. A Roger lo están demandando. Gasté demasiado en la señal de la casa, y ahora alguien más la compró. ¿Qué demonios está pasando? Mala racha, sugirió Bridget. Christine soltó una risa amarga. La suerte no existe. Alguien nos está haciendo esto. ¿Quién querría hacerte algo así? No lo sé. Pero cuando lo descubra, lo voy a destruir. Bridget transmitió la conversación. Se está volviendo paranoica. Sospecha que alguien los está atacando, pero no tiene idea de quién. James asintió lentamente. Perfecto. Vamos a darle algo más en que pensar. James pidió a Dale Benson que creara un perfil falso en redes sociales. Una mujer deslumbrante llamada Cassandra. Exactamente el tipo de Roger. Cassandra comenzó a interactuar con él, me gusta, comentarios sutiles, la dosis justa de coquetería. Roger, tan predecible como el amanecer, mordió el anzuelo. En una semana, ya hablaban en privado. En 2, él proponía verse. James envió las conversaciones a Christine de forma anónima. La explosión fue nuclear. Bridget llamó aquella noche, riendo sin poder contenerse. Christine destrozó su coche. Le dio con un palo de golf al Porsche en pleno aparcamiento del club social. Seguridad tuvo que separarla. Todo el club habla de ello. Roger dice que es falso, pero Christine no le cree. Hubo una pausa. James, ¿cuál es el final de todo esto? Justicia, respondió él. Sigue observando.
Capítulo 7. El castillo de naipes. El acuerdo con Whitmore Media colapsó un miércoles. El comunicado oficial hablaba de irregularidades financieras y dudas sobre prácticas éticas. Traducción. Habían descubierto el fraude de Roger. La valoración de la empresa se desplomó de la noche a la mañana. Su ascenso. Su reputación. Su futuro. Todo pulverizado en 3 párrafos impecablemente redactados. Christine llamó a Bridget, histérica. 16 millones perdidos. ¿Cómo se supone que vamos a? Se interrumpió. ¿Cómo se supone que Roger va a recuperarse? ¿Y el dinero del divorcio? Preguntó Bridget con inocencia calculada. Me lo gasté, casi todo. Las señales, el coche, el club social. Pensé que el dinero de Whitmore ya estaba asegurado. Su voz se quebró. ¿Qué voy a hacer ahora? James escuchó la grabación. No sintió nada. Ni satisfacción. Ni culpa. Solo una fría certeza. Exactamente lo que Christine merecía. Pero aún no había terminado. Roger, acorralado, cometió el error que James llevaba meses esperando. Intentó desviar dinero de la empresa para cubrir sus deudas de juego. No una fortuna. $50,000 de la cuenta de reservas, encubiertos mediante facturas falsas. James, vigilando las finanzas gracias al acceso de Dale, lo documentó todo y lo envió al consejo directivo. La votación fue unánime. Despido inmediato. Los cargos penales llegaron días después. Frank llamó con la noticia. Roger ha sido arrestado. Fraude electrónico. Malversación. La fiscalía pide prisión. Hizo una pausa. Y Christine ha contratado abogados. Su nombre aparece en algunas transferencias. Podría ser considerada cómplice. Aquello no formaba parte del plan original. James no hizo nada para impedirlo. A veces, la justicia encontraba su propio camino. La pieza final cayó cuando Bridget entregó su último informe. Christine quiere verte. El pulso de James se tensó. ¿Qué? Me llamó esta mañana. Dice que necesita hablar contigo. Suena rota. ¿Dijo por qué? Algo sobre errores. Y disculpas. Silencio. Creo que por fin entendió la magnitud del desastre. James respiró hondo. Dile que nos veremos mañana. En la cafetería donde tuvimos nuestra primera cita. Bridget dudó. ¿Vas a hacerle daño? Voy a decirle la verdad. Eso es peor. James se reunió con Christine a las 2 de la tarde, un jueves. En el mismo reservado donde, 20 años atrás, le pidió su número con manos temblorosas. Ella parecía distinta. Más pequeña. La ropa cara colgaba sin elegancia. El maquillaje no lograba ocultar las líneas de tensión alrededor de sus ojos. James, gracias por venir. Él guardó silencio. Esperó. Sé que no merezco tu tiempo. Sé lo que hice fue. Se interrumpió. Roger y yo estamos en serios problemas. Los cargos, los abogados, todo se está derrumbando. Necesito ayuda. Necesitas dinero, corrigió James. Sí. No podía mirarlo. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero tú siempre fuiste generoso. Siempre amable. Quizá podríamos llegar a un acuerdo. James la observó. ¿Cuándo pensabas devolverlo? ¿Cuándo? Se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo Roger salga de prisión? ¿Cuándo te absuelvan del fraude? ¿Cuándo un hada financiera te devuelva 16 millones? Christine se estremeció. Tienes razón. Susurró. Lo siento. James habló en voz baja. Te reíste. Christine levantó la mirada, confundida. Aquella noche. Me dijiste que moriría solo y arruinado. Y te reíste. ¿Lo recuerdas? Estaba enfadada. Querías decir cada palabra. Silencio. Pasaste un año planeando cómo destruirme. Tú y Roger destrozaron mi carrera.
Me quitaron mi casa. Vaciaste mis cuentas. Lo llamaste ganar. Se inclinó más. ¿Ganaste, Christine? Las lágrimas corrieron por su rostro. Cometí errores. Fui cruel. Estúpida. ¿Y tú? Su voz tembló. Tú siempre fuiste el mismo. Yo no quise verlo. James se puso de pie. Por favor. Christine le sujetó el brazo. James, te lo suplico. Voy a perderlo todo. Él miró su mano. Durante 17 años había amado a aquella mujer. Había construido una vida con ella. Y ella lo había destruido por dinero, y por el placer de verlo caer. Bien, dijo, liberándose. Ahora sabes lo que se siente. James salió de la cafetería. No miró atrás. Capítulo 8. Resurrección. 3 meses después, James se encontraba en el laboratorio de la doctora Virginia Murphy. Observaba cómo la primera paciente recibía un tratamiento derivado de su plasma. La niña se llamaba Abigail Kent. Tenía 7 años. Su cuerpo había sido devastado por el síndrome de Hermann hasta apenas poder caminar. Sus padres lo habían intentado todo. Agotaron cada opción. Vendieron todo lo que poseían para pagar terapias experimentales que jamás funcionaron. Ahora Abigail yacía en una cama de hospital, mientras el goteo intravenoso introducía en su organismo los anticuerpos sintetizados a partir del plasma de James. Sus padres se abrazaban, llorando en silencio. Los resultados son extraordinarios, dijo la doctora Virginia Murphy con voz suave. Estamos viendo mejorías en el 73% de los pacientes del ensayo. Mejorías reales. Regeneración del sistema nervioso. Algo que creíamos imposible. James no apartaba la mirada de la niña. ¿Cuánto falta para la aprobación definitiva de la FDA? 3 meses, quizá 4. Después podremos tratar a todos. Lo miró con una mezcla de admiración y respeto. Va a salvar cientos de vidas, James. Miles, con el tiempo. Abigail abrió los ojos lentamente. Su madre le acariciaba el cabello, susurrando oraciones de gratitud. ¿Y el dinero? Preguntó James, casi incómodo. Según las proyecciones actuales, las regalías podrían suponer otros 20 millones durante los próximos 10 años. Más, si el tratamiento demuestra eficacia en trastornos relacionados. 35 millones. James intentó procesar la cifra. No pudo. Era abstracta. Irreal. Más dinero del que jamás imaginó que existiría dentro de su mundo. Quiero crear una fundación, dijo finalmente. Para familias que no puedan costear el tratamiento. Cobertura total. Sin preguntas. La doctora Murphy sonrió. Albert dijo que haría algo así. Hizo una pausa. Los abogados ya están preparando todo. Fundación Ridley Reed. Suena bien, ¿no? Como si lo hubieran invocado, Albert Riddle apareció en la puerta. ¿Hablando de mí? Solo cosas buenas, respondió James. Albert arqueó una ceja. Mentiroso. Se acercó al ventanal de observación. Mi hija habría cumplido 38 este año. Probablemente estaría casada. Quizá tendría hijos. Guardó silencio un instante. Gracias a usted, esta niña sí tendrá ese futuro. James negó lentamente. Usted construyó la empresa que lo hizo posible. Albert lo miró fijamente. Hacemos un gran equipo. Le tendió la mano. Por cierto, bienvenido al consejo directivo. Los directores votaron esta mañana. Ya forma parte del liderazgo de Riddle Pharmaceuticals. James parpadeó. No sé nada sobre dirigir una farmacéutica. No necesita saberlo. Usted entiende de construir cosas. De paciencia. De precisión. De pensar a largo plazo. Albert apretó su mano con firmeza casi paternal. Le han dado un regalo, James. Lo que haga con él definirá quién es. James pensó en Christine. En Roger.
Sus juicios serían el mes siguiente. Fraude. Malversación. Cargos suficientes para asegurar años entre rejas. Podría haber ido más lejos. Pero verlos destruirse solos había sido más satisfactorio que cualquier venganza adicional. Elijo construir, dijo. Capítulo 9. Adecuado, nunca más. 6 meses después de aquella donación de plasma que cambió su destino, James contemplaba su nuevo hogar. No era la mansión que Christine soñaba. Era una casa cómoda, en un buen barrio, con un jardín lo bastante grande para el perro que siempre quiso y que ella nunca permitió. Frank lo ayudaba con la mudanza. El sofá está demasiado lejos del televisor. Está perfecto. Solo lo quieres más cerca porque te estás quedando ciego. No me estoy quedando ciego. Compraste un televisor demasiado pequeño. Tiene 70 pulgadas. Como dije, demasiado pequeño. El teléfono de James sonó. Era Bridget. Pensé que querría saberlo. Hoy fue la sentencia. James guardó silencio. Roger recibió 8 años. Christine, 5. ¿Estás bien? Preguntó James. Estoy mejor que ellos. Mejor que en años, en realidad. El dinero que me diste saldó mis deudas. Voy a volver a estudiar. Administración de empresas. Respiró hondo. Es hora de construir algo propio. James sonrió. Me alegro por ti. Gracias por darme una opción, por no meterme en el mismo saco que Christine. Tú te elegiste a ti misma. Al colgar, Frank lo miró. ¿Y bien? 5 años para Christine. 8 para Roger. Frank asintió lentamente. ¿Cómo te sientes? James dudó. Vacío, quizá. Pasé meses imaginando su caída, y ahora simplemente se siente terminado. Frank sonrió con calma. Porque la venganza nunca fue el verdadero objetivo. Querías justicia. James lo miró. ¿Hay diferencia? Toda. La venganza busca herir porque te hirieron. La justicia busca equilibrio. Frank se dejó caer en el sofá, claramente en el sitio equivocado. James lo notó. No dijo nada. ¿Y ahora qué? Ahora vivo. Construyo la fundación. Trabajo con la farmacéutica. Descubro quién soy sin ser el marido de o el empleado de. Frank sonrió. Suena adecuado. James le lanzó un cojín. El timbre sonó. Albert Riddle esperaba en el porche con una botella de vino que probablemente costaba más que el primer coche de James. Regalo de inauguración. Esa tarde se sentaron en el jardín trasero, mientras el sol descendía. 3 hombres unidos por circunstancias improbables. Albert relató historias sobre su hija. Sobre los inicios de la empresa. Sobre los niños cuyas vidas habían cambiado gracias a la sangre de James. Hoy recibimos los últimos resultados, dijo Albert. Abigail Kent camina. No solo se sostiene. Camina. Sonrió con emoción contenida. Sus padres me enviaron un vídeo. Corre por su jardín, riendo. James sintió un nudo en la garganta. Y hay 42 historias más como la suya. Albert levantó su copa. Por James Reed. El hombre que demostró que los hombres adecuados son capaces de cosas extraordinarias. Brindaron. Esa noche, ya solo en su dormitorio, James pensó en aquella donación de plasma que lo inició todo. Entró con $40 de esperanza. Salió con un futuro imposible de imaginar. Christine se había equivocado. No moriría solo ni arruinado. Había renacido. Rodeado de personas que lo valoraban. Dedicado a un trabajo que salvaba vidas. Construyendo una existencia que por fin le pertenecía. Y en algún lugar, tras los muros de una celda, Christine aprendía lo que significaba perderlo todo. La simetría era casi poética. El teléfono vibró. Un mensaje de la doctora Murphy. Otro niño respondiendo al tratamiento. James leyó. Sonrió.
Mañana revisaría solicitudes en la fundación. Se reuniría con el consejo de Riddle. Seguiría viviendo aquella vida extraordinaria nacida de las cenizas. Pero esa noche, dormiría en su propia casa, en una cama elegida por él, en un futuro construido por sus propias manos. ¿Adecuado? No. Nunca lo fue. Y aquí termina esta historia. ¿Qué te ha parecido? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustan este tipo de relatos, considera suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima historia.